Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Otro episodio de Hasta el Hueso, ya casi llegando al final, pero se nos fue el tema de la economía, sobre todo del trabajo, porque lo queremos poner muy desde abajo, no desde la altura de los economistas y de los macroeconomistas. Jenny, pues ir escuchando cómo se ve la crisis de la ciudad. A veces, yo no sé, los ONGeros y los políticos ven todo muy pesimista, muy crítico. Yo ando como por esa línea. Yo soy un crítico y por eso me gusta el periodismo y la veeduría, pero igual uno vive feliz dictando clase y con sus textos, tiene felicidades muy seguidas. Lo que pasa es que uno tiene como otra interpretación de la ciudad, ¿no? Y realmente uno vive como preocupadito y ocupadito. Sí, y no solo eso también, porque es que de alguna manera también la crítica es muy interesante, es buena, pero entonces yo me ponía a reflexionar si todo de pronto los profesores, sobre todo los pedagogos, porque me interesa el tema, porque es lo que yo estoy estudiando, porque es mi acercamiento más fuerte en estos temas sociales, y es si todos los pedagogos pensáramos como que hay algo que cambiar, algo que transformar, todavía podemos hacer algo, de pronto sería la narrativa diferente. Yo lo veo así porque muchos de mí tuve profes muy buenos y profesoras muy buenas, pero hay como un pesimismo colectivo, Lucas, y eso como que genera cierto estancamiento. Entonces, pues interesante también. Sí, yo no sé si el tema sea pesimismo. Me acuerdo mucho de Rafael Osbald, que él dice: yo tengo la responsabilidad de ser optimista. Yo no sé si, yo creo que finalmente mi código no es el pesimismo, porque yo tengo mucho optimismo en Voz, en Casa Tumac, en Putamente Poderosos, en Ciudad Frecuencia. Tengo un optimismo impresionante. Sí. Y creo que el mundo no se va a acabar, que el mundo va a ser mejor, pero que requiere mucho tiempo y que requiere mucha agudeza y que requiere mucha valentía poner esta ciudad donde nos merecemos, poner este país donde nos merecemos. Entonces, más que pesimismo, yo creo que es lo crítico, pero bueno, si nosotros declararnos, o por lo menos yo no me declaro del todo pesimista ni del todo optimista, los empresarios, los microempresarios sí que son optimistas, sí. Siempre ven una oportunidad, siempre ven una cosa, y eso es muy bonito porque eso es una fuerza y es una recursividad y es una vitalidad. Y te lo digo porque a Olivia Tobón la reconocemos como empresaria, como microempresaria, ¿cierto? Una señora con unos pasteles, con es que no me acuerdo exactamente qué, pero ahí en la 68 yo he comido lo que ella hace, ¿cierto? Uno después de tomarse unas cervecitas, sale y come la comida de ella en la ventera ambulante, microempresaria, sí. Microempresaria. Esa señora no ve sino oportunidades y ánimo. Y me recuerda mucho por estos días a Teresita Gómez, que dice: yo soy de una generación que nosotros nunca nos hemos cansado, y no nos podemos cansar. Sí, ese ánimo, esa vitalidad, que creo que hay que encontrar un punto medio, ¿cierto? También encontrar esos espacios para uno descansar y darse pausas, pero siempre con esa vitalidad de estar buscando nuevas estrategias. Y es que, Lucas, es que no hay de otras. Si vos estás tratando de sacar tu negocio adelante y de alguna manera vos tenés una mirada de que todo va a fracasar, pues creo que desde ahí ya empiezas como muy mal. Pero yo creo que sí, el optimismo hay que aprenderlo un poco sin dejar la mirada crítica y sin ser todavía muy punzantes, sino conformarnos con poco, y que creo que es lo que también hemos estado explorando en este podcast, y sobre todo en la economía, pensar otras miradas, la periferia y demás, volver a la mirada al agro. Es interesante ese, como, no estancarse, pero tampoco, sí, no estancarse en el pesimismo, pero tampoco alegrarse con poco. Sí, ahí está Armando Cano, agricultor de San Cristóbal, que ha tenido una trayectoria bellísima con estos mercados de coliflor, con penca de sábila. Le pasa un poco, él se reconoce como campesino, hijo de campesinos, entonces la gente no tiene ínfulas, no tiene poses, pero es un educador, es un tipo intelectual, ¿cierto? Nosotros hemos acostumbrado a una cosa muy fea colombiana, descolonia, de los intelectuales en la ciudad y los analfabetas en el campo, pero tenemos una gran sabiduría en el campo. Y este señor, yo no le pregunté, pero debe de tener hasta maestría y es un estudioso.
y aún así se defiende como campesino, como agricultor, que es muy importante en la entrevista de él como salirnos de ese código de no sea tan campesino, como campesino en Colombia por la herencia colonial se nos volvió un insulto y como la cultura mueve la decisión, mueve tantas cosas, entonces la mala política, la política de latifundios hace que muchos señores en el campo digan: mi hijo estudie, ponga de las pilas para que no sea como yo, para que no sea campesino como yo. Entonces eso se vuelve una cosa como súper negativa, los pelados tratando de salir del campo. Eso hay que rectificarlo, pues cada símbolo y cada cambio cultural pide una morada material enorme. Entonces tiene que ser sustancial, pero también tiene que ser simbólico, también tiene que ser del cambio de hábito de pensamiento. Y la entrevista que si no vamos a repetir, pues la de Olivia Tobón y la de Armando Cano de San Cristóbal, aquí en Corregimiento en Medellín, la dividimos en dos, pero la nueva, que reemplaza un poco a Rafael García, en este episodio no vamos a tener a Rafael García, pero vamos a tener a Pedro Echavarría. Él es el fundador de Pergamino, y entonces Pergamino tiene un negocio súper bonito. Jenny, te tengo que invitar, ¿no has ido? Son unos cafés pero tan lindos y un café tan rico, y uno, pues claro, eso es lo que uno conoce. Entonces yo decía, bueno, es un señor dueño de cafés. Eso también crea pues como una reflexión sobre el turismo, porque él empezó ahí en la 8A, que es arribita del Parque Lleras, pero tiene otro en la 10, y ya tiene uno tan lindo que es como un edificio verde en San Lucas. Pero lo que me impresionó, ahorita lo van a escuchar, es que trabaja con más de 1000 caficultores, trabaja con más de 1000 fincas de café, y hace todo el proceso, ¿cierto? Entonces tiene la trilladora, la tostadora, y eso ya lo convierte en un industrial. Pero está pensando una cosa muy bonita de cómo tener baristas y cómo hacer fluir a los campesinos entre allá y acá. Escuchémoslo y luego me comentas. Inclusive te cuento un poquito la historia de cómo arrancó la cosa, para que tengas el contexto. Nosotros es una empresa familiar. Mi padre arrancó el negocio hace 40 años con unas fincas de café en Fredonia. Inclusive una historia medio graciosa, porque fue un dinero que heredó de una tía solterona que le dejó una plata. Entonces se fue con otro hermano de él a comprar una tierra en Fredonia, y en ese momento compró un monte que estaba abandonado, y era una tierra, pues digamos, en ese momento económica, cuando Fredonia quedaba lejos, pues, porque hoy en día queda 40 minutos, pero en esa época quedaba más lejitos. Sí, yo acampé mucho en Cerro Bravo. Sí, Cerro Bravo es hermoso, el Valle de Jonás, todo eso pues es espectacular. Inclusive ahí quedaba la finca, en el Valle de Jonás. Y cuando compraban la finca, con el sueño de eventualmente pues tener una finquita de recreo o algo, encontraron un cafetal abandonado. Mi papá empezó a trabajar el cafetal abandonado, empezó a recuperarlo. Él tenía un trabajo de tiempo completo pues acá en la ciudad, y el café se volvió como su hobby, su psicólogo, su pasión, y empezó a recobrar ese cafetal. En esa época era la época de los 70s, cuando estábamos en la época dorada del café. En ese momento había un pacto internacional de precios de café en los países productores. El café en ese momento pues podía llegar a valer $1.80, $2 de esa época. Para darte una idea, hasta hace nada el café valía $1 en la bolsa. Este año se duplicó y estamos pues en una bonanza con $2, lo que estaba en los años 70, imagínate. Hoy en día, si esos precios fueran a hoy, el café valdría $6 o $7. O sea, el triple lo que valen hoy en día si contamos con la inflación. De la época, digamos, la época dorada del café, que era rentable. Entonces mi papá, la pasión se le empezó a volver un negocio, y empezó con sus amigos de toda la vida y su hermano a empezar a cultivar más café, y compró unas fincas en Santa Bárbara, que también en esa época eran unas fincas pues muy abandonadas, muy lejos, y empezó a crecer el negocio de producción. Y aunque pues tuvimos momentos duros durante la época de la violencia, que tuvimos que alejarnos muchos de las fincas, etcétera, pero en un momento dado llegamos a ser unos productores grandes en la época de los 2000 hasta el 2010. Y en ese momento dijimos, pucha, el precio internacional había bajado muchísimo, veníamos de una crisis grande en los años 90 después del rompimiento del pacto cafetero,
y en los años 2000 la mayoría de los años fueron años de precios muy duros, y empezamos a pensar en la posibilidad de ver si podíamos exportar directamente nuestro café para tener un valor agregado, para poder tener unos precios diferenciados. En ese momento se estaba empezando a hablar de cafés especiales, todavía era como una nebulosa pues de cómo funcionaba el mundo de cafés especiales, y empezamos un piloto en el 2009, en 2010. Paralelamente nos dimos cuenta que el problema que teníamos nosotros de sostenibilidad, porque era un problema de sostenibilidad económica, donde yo siempre pongo el mismo ejemplo, el caficultor le toca montar y hacer una inversión como le toca a algún dueño de la tienda. Entonces yo llego acá a montar Pergamino de San Lucas, yo sé que me va a tocar invertir, me va a tocar pagar un arriendo, me va a tocar contratar 15 personas, me va a tocar tener una inversión en la infraestructura, en las máquinas, etcétera, y yo sé a cuánto tengo que vender el capuchino que te acabas de tomar. Ajá. Y cuántos capuchinos tengo que vender para poder llegar a un punto de equilibrio. Así funcionan todos los negocios, claro. ¿Cierto? El caficultor tiene que hacer todas esas inversiones, así sea en mano propia, en un caficultor pequeño, en un caficultor grande, con inversión en la siembra, en arrancar el cultivo que se demora 2 años y medio, 3 para empezar a producir, sin saber a cuánto va a vender el capuchino. No sabe a cuánto va a vender el café, ¿cierto? Porque el café se transa en la bolsa, esa bolsa es supremamente volátil, o sea, sube y baja increíblemente, como te digo, hoy en día es el doble de lo que estaba hace un año, pero llegamos a los precios históricos más bajos en el año 2018-19 con 90 centavos de dólar por libra. ¿Y eso lo del café es normal? Es un mercado como el petróleo, o sea, el petróleo sube y baja porque hay guerra en Ucrania, o porque la Reserva Federal hizo no sé qué, o porque hay mucha producción de petróleo en Texas. Igual el café. Pero se parece al té, se parece al licor, ¿no? No, porque eso es al vino, ¿no? A la larga el café es un commodity, y commodity es el petróleo, el oro, por ejemplo. Ajá. O sea, el maíz es un commodity. Son cosas, cuando es commodity es que se vuelven casi que anónimos, ¿cierto? Obviamente hay una diferenciación si el café es colombiano, si es brasileño, si es todo, pero la base del precio la dicta un mercado de oferta y demanda. Y esa oferta y demanda pues está regulada por la producción y la demanda, pero también por factores financieros mundiales como una crisis en Estados Unidos, o que la Reserva Federal bajó tasas. Pero tiene una historia, ¿eso es bueno o es malo? Eso, que se haya convertido en un commodity. No, eso a la larga termina siendo malo, ¿cierto? Sí. Termina siendo malo porque termina unificando el precio para todo el mundo, así todo el mundo tenga productos que sean diferentes, ¿cierto? Sí. Es como hay un libro muy entretenido que te lo recomiendo mucho, que se llama El dilema del omnívoro, que habla mucho de la desconexión que tenemos los seres humanos con los alimentos, y cuenta mucho la historia de cómo se comoditizó el maíz en Estados Unidos, y cómo antes el maíz era de una región, de unas fincas con unas cualidades, y se pagaban unos precios diferentes, y cuando se empezó la producción masiva de maíz y se empezó a nombrar el maíz número 2, el maíz se volvió un commodity y este maíz era igual al otro, y lo que hace es que se crea una guerra de precios, la berraca, y termina el productor normalmente siendo el sacrificado. ¿Qué beneficios hay? El consumidor se beneficia de precios menos altos. Entonces, pues es un debate económico amplio, pero digamos, al tema del productor, no nos conviene que el café sea un commodity al final de cuentas. O sea, a nosotros nos conviene es lo que ahora estamos tratando de hacer, que es lo que te cuento con la exportación y la trazabilidad, y es devolver esto un anti-commodity, ¿cierto? O sea, un producto único de cafés especiales de origen, con unas cualidades muy específicas, donde el café que nosotros te vendemos no puede ser comparable con el mismo café de otro lado del mundo, de otro lado de Colombia inclusive, y el precio de mi producto me lo pagan por las cualidades intrínsecas de ese producto, ¿cierto? Queremos que el joven agricultor no diga, hey, es que yo voy a cultivar café porque es lo único que yo sé hacer. No, es que ya el joven caficultor tiene 1000 opciones, puede irse para Medellín, puede trabajar como barista en Pergamino. Nosotros tenemos muchos baristas que son de familias cafeteras, inclusive la directora de operaciones de nosotros, que fue nuestra primera barista, que ha crecido con nosotros 10 años, que hizo su carrera estando con nosotros, es hija de caficultor en Concordia. Hasta el hueso son Jenny Duque, Juliana Betancourt, Titu y Lucas Jaramillo. Esta generación está en peligro. Es muy poderoso lo que tiene en una tienda de café, porque, o sea, y no es nada en contra de un restaurante, un bar, porque todos los negocios que prestan un servicio fundamental en la sociedad, eso no hay ninguna duda. Pero hay pocos lugares como un café que unan tanto a una comunidad alrededor, ¿cierto? Porque vos, sí, de pronto almorzás con alguien o vas a un restaurante una vez de vez en cuando porque es tu favorito, pero nosotros tenemos clientes que vienen todos los días, o que vienen una vez a la semana, o que todas sus reuniones de negocios las hacen acá, o que vienen acá a echar perros, a verse con el amigo que no han visto hace rato. O sea,
una tienda de café se vuelve un centro de comunidad muy berraco que te conecta mucho con tu alrededor. ¿Qué pasó con el eje cafetero? Porque entonces tiene que ver como con las bonanzas de Medellín, de que Medellín se volvió pues un centro, una ciudad importante a través de los textiles, pero también a través del café. Creo que son dos preguntas, una como de pues dónde está cultivando importante el café y dónde se está negociando el café, se está negociando en Manizales, en Pereira, en Medellín, en Bogotá. Mira, la verdad es que la producción de café en Colombia se ha expandido muy por fuera de las áreas tradicionales del eje cafetero y de Antioquia, ¿cierto? De todas maneras, inclusive ahora el productor más grande de café de Colombia es el Huila, ¿cierto? Y el municipio más productor de café de Colombia es Pitalito, inclusive por encima de Andes, que tradicionalmente fueron los productores más grandes. No quiere decir que el café se esté comercializando en Neiva o en Huila. O sea, el café es un producto que es tan ampliamente comercializado que vos ves exportadores y comercializadores en todo el país. O sea, ya no hay un gran centro ni de trilla ni de exportación de café. O sea, todas las grandes ciudades que están cerca de centros productivos tienen una industria grande de trilla y de exportación de café. Medellín tiene trilladoras grandes, el eje cafetero tiene trilladoras grandes, pues Quindío, Risaralda, Caldas, Neiva tiene trilladoras grandes, o sea, todo este Popayán tiene trilladoras grandes, o sea, ese negocio, digamos, esa parte como comercial ya está muy descentralizada. La caficultura para Antioquia pues fue muy importante porque fue la economía pionera, ¿cierto? O sea, Antioquia se hizo a punta de pioneros que iban colonizando y nada más fácil, entre comillas, en ese momento de colonizar con café, ¿cierto? El café es un producto que se puede cultivar en laderas empinadas, que se puede almacenar, ¿cierto? Que no es como un producto fresco que vos producís tomate y donde lo almacenás y no tenés donde venderlo, ¿cierto? El café lo almacenás, lo puedes guardar durante varios meses antes de comercializarlo. Y las grandes trilladoras iniciales que había en Medellín ayudaron a la industrialización de Medellín. Medellín a la larga se industrializó no solamente en textiles, sino en trilladoras. Martillo, yunque y estribo, porque la ciudadanía juzga, forja y se mueve como algo indómito. El turismo genera una economía muy distinta al café, pues, pero lo puedes ligar. Puedes ligar y eso es lo que tenemos que aprovechar, porque a mí todo el mundo que me habla de turismo me dice, pues pucha, es que nos llenamos de gringos que vienen aquí a buscar mujeres y a buscar droga, a buscar no sé qué. Sí, claramente, o sea, hay un tema que hay que trabajar durísimo para prevenir el abuso del turismo sexual, el turismo de drogas, y eso es algo que con lo que tienen que convivir todas las ciudades que tienen turismo del mundo. O sea, usted va para cualquier ciudad turística del mundo y tiene ese lado negro del turismo. O sea, es algo con lo que hay que vivir y no necesariamente, no estoy diciendo que vivir es aceptarlo, hay que trabajalo y hay que hacer políticas para mejorarlo. Pero no quiere decir que nos concentremos solo en eso y no veamos todo lo positivo, pero hay que saberlo aprovechar. Medellín, una de las cosas que te iba a decir es, Antioquia tiene potencial turístico cafetero por Medellín, porque es que aquí está llegando demasiada gente buscando experiencias, demasiada gente. Eso no lo tiene el eje cafetero. ¿Cuánta gente llega a Manizales de turismo? Muy poquita, extranjera comparada con Medellín. ¿Cuánta gente llega a Armenia de turismo? O sea, comparada con Medellín. Medellín es un centro turístico por muchas razones que yo todavía ni siquiera entiendo de lo que se convirtió en la dinámica del nuevo turismo, que busca lugares más extraños, lugares menos tradicionales, lugares con historias más particulares. Nosotros acá tenemos un turismo que viene de mucha índole, pero que tenemos que saber aprovechar, y no solamente aprovecharlo teniendo negocios en la 10 para poder vender. Me atrevo a decir que más de la mitad son mujeres. Las mujeres no creo que estén viniendo acá para turismo sexual y abuso. O sea, ¿sí me entiendes? No quiero ser machista ni feminista, pero pues uno sabe que no, o sea, uno ve muchas parejas, o sea, ya me parece que es sobresimplificar el problema, decir simplemente que acá nuestro turismo es sexual. A veces hay que llegar hasta el hueso, aunque nos duela. ¿Cómo ligar, digamos, el momento en el que está Medellín al momento en el que está Colombia, en el que está Latinoamérica, la perspectiva? Se nota ahí que tenés cosas esperanzadoras. Sí, mira, o sea, yo ¿cómo empiezo en una pregunta tan compleja? Yo creo que Medellín está viviendo un momento, olvidémonos del tema de quién es el alcalde, quién no es el alcalde, de todas las crisis como puntuales. O sea, yo creo que a mí me enseñó mucho, y no pretendo ser pues gran conocedor de este tema porque, como te digo, pues, inclusive estudié ciencias políticas, pero
no la he aplicado y no soy experto pues, en temas políticos ni mucho menos, pero a mí, por ejemplo, la crisis de Chile me hizo pensar mucho, ¿cierto? Porque cuando yo no conozco mucho Chile, o sea, viajé una vez a Chile, pero no tengo una amiga chilena, pero no tengo conexión mucho con Chile, y yo creo que a todos nos impactó mucho ver las protestas y el nivel de descontento social que había en Chile. Más allá de verlo desde una perspectiva de izquierda o derecha, había un descontento social en Chile muy grande antes de que aquí viéramos cualquier enredo, ¿cierto? Y uno decía, Chile, pero uno lo que escucha es crecimiento económico, niveles de pobreza bajitísimos, ¿cierto? Una cantidad de cosas. Hay un descontento social que proviene de dónde, ¿cierto? Y yo creo que Medellín está empezando, y Colombia en general, a vivir una cosa similar, y es, ¿cómo lo explico bien? O sea, desde mi perspectiva, yo creo que hemos tenido un desarrollo social y económico que es casi que innegable en los últimos 20 años, ¿cierto? Lo que hemos vivido en Colombia y en esta ciudad en los últimos 20 años ha sido un crecimiento económico y social creo que muy grande, que lo único que ha hecho es hacernos más claro la división social y la división económica ampliar que brechas, tenemos. ¿o no? No sé ni siquiera si ampliarlas, pero hacerlas visibles, ¿cierto? Hacerlas cada vez más visibles y cada vez decirle a las personas que no tienen esas capacidades económicas o sociales lo que sí hay afuera que tienen todo el derecho de poder tener. Empecemos por el tema de salud. Acá podemos hablar de que tenemos un sistema de salud que cubre a la gran mayoría de ciudadanos, pero uno habla con un barista de nosotros que tiene acceso a salud, que le pagamos sus prestaciones sociales, y me dice, Tona, yo me demoro para una cita de la EPS, pues esta vía y la otra, y mi mamá que tiene Sisbén me toca pagarle minutos ilimitados para poder estar en la línea durante horas para poder conseguir una cita, ¿cierto? O sea, cosas tan sencillas como esas. Entonces yo creo que, digamos, mucho del desarrollo económico y social que hemos tenido, lo que ha hecho es de pronto hacernos dar cuenta que todavía falta muchísimo más por hacer. Y creo que esa dinámica donde decimos es que ya hemos hecho mucho, entonces que hay mucha gente malagradecida, mucha gente que no quiere trabajar, eso es tapar el sol con las manos. O sea, Medellín, y hablo por Medellín ya específicamente, seguimos teniendo unas brechas socioeconómicas absolutamente gigantes, que hemos ido trabajando y que yo creo que como sociedad hemos ido mejorando, pero la narrativa de que Medellín es una sociedad imparable, que crecemos, que después que superamos el tema del narcotráfico y el tema de las crisis de los 70s y los 80s, esa es una narrativa que es muy poderosa, pero que a veces nos toca mirarnos al espejo y el péndulo se mueve, ¿cierto? Yo creo que lo que está pasando en este momento es el péndulo se movió para el otro lado. Ajá. Y empezó, o sea, y no quiero entrar a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero, o sea, eso da campo para que personas se aprovechen de esa narrativa. De ese descontento, del agotamiento de la narrativa. De ese agotamiento de la narrativa y ese descontento. Sí. Y ahí es donde yo creo que, o sea, pueden salir líderes que digan, hey, ojo, reflexionemos con esto. O sea, el mismo caso de lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ganó Trump, los demócratas hubieran dicho, no, es que hay mucha gente que es xenófoba, hay gente que, o sea, listo, xenófobos hay, no sé cuántos hay, pero no se dieron cuenta que había una gran parte de la población que se perdió de la globalización y que estaba absolutamente furiosa porque el crecimiento económico del país no lo había beneficiado, y porque todavía había una cantidad de estados y de ciudades que les había pasado el desarrollo económico por un lado, y que antes todo lo que eran antes de esas grandes fábricas de hierros y de carros y de no sé qué, se perdió y se fue para la China, se fue para no sé dónde, entonces, y nunca le pararon bolas a eso, y ese descontento terminó siendo aprovechado por alguien para algo de lo que, pues, no sé si estás de acuerdo, pero para alguien que yo creo que hizo muchísimo mal con ese descontento. Y lo mismo creo que está pasando en menos medida aquí en Medellín. Ese descontento se aprovechan muy fácil las personas que quieran aprovecharse de eso para ganar poder político. Entonces, salir a decir, es que solamente una persona es la responsable de esta crisis. No, hay personas que están aprovechando de esta crisis, pero hay que ser, en mi opinión, hay que entender que sí hay una crisis real detrás. Ajá. Y que es una crisis que no podemos simplemente echarle tierra y decir, es que estos que puchas lo único que quieren es más, ¿cierto? No. O sea, hay una crisis porque todavía el modelo puede haber tenido éxito, pero el modelo no ha sido exitoso a cabalidad. O sea, nosotros seguimos teniendo niveles de pobreza altos, seguimos teniendo problemas sociales supremamente altos. ¿Y qué se puede hacer con eso? Pues cambiar el sistema, cambiar el modelo, en cuanto, pues por un lado está como a nivel nacional, a nivel legislativo,
pero por otro lado lo quisiera como conectar a la pregunta de si Medellín es viable, ¿cierto? Yo de pronto tengo la cifra un poco desactualizada, pero hay 30.000 venezolanos y venezolanas que ya no se van a devolver de Medellín, pues que llegaron a Medellín. Yo creo que sigue una migración gota a gota permanente, hubo del Bajo Cauca, de Urabá, y a mí alguien me decía hace mucho tiempo, me decía, Medellín no es estratégico en ruta al mar, ¿cierto? Ya no es estratégico que esté aquí pues por el negocio cafetero, pues porque ya se puede desde cualquier parte del país. Entonces uno dice, es porque hay unos grupos empresariales que todavía tienen cierto arraigo a la ciudad, que generan muchos empleos, y ahorita entra como toda esa sensación, toda percepción con los Gilinski. Es posible que Nutresa se vaya en algún momento para el valle. Sí, digamos que no quiero entrar como a especular en ese sentido, pero yo creo que hay cierta inercia que Medellín ya tiene que es imparable. O sea, nosotros a la larga, creo que ahí, vuelvo a decir, estoy hablando como si fuera un economista que supiera mucho del tema, no es suficiente. Entonces aquí la mayoría es simplemente opiniones humildes de lo que uno piensa y todo. Yo creo que ahora cuando estamos hablando de modelos de desarrollo económico ya no podemos pensar en modelos muy tradicionales donde es que la ciudad tiene que estar en el mar para tener un puerto para poder sacar y para poder comercializar, o es que tenemos que estar al lado de una mina de carbón para poder tener la energía, o cuando, como te decíamos ahorita, que Medellín estaba se industrializó, era porque tenía todas las aguas de todas las laderas que se podían convertir en energía, ¿cierto? Medellín tiene más de 3 millones de personas en su área metropolitana, tiene una inercia intrínseca que ya empieza a demandar a sí misma, ¿cierto? O sea, ya tiene un tema de consumo interno de servicios que empieza a volverse casi que autogeneradora de crecimiento, más las potenciales que tiene, que ya no están ligadas a un tema industrial o a un tema minero o a un tema comercial como eran antes, que lo hablábamos ahorita. El tema del turismo se puede convertir en un gran motor de desarrollo para Antioquia y para Medellín si se desarrolla bien. Yo en eso digo yo supremamente optimista, pues, o sea, yo soy supremamente optimista que Medellín tiene todavía una capacidad de desarrollo económico inmedible. Creo que ha demostrado tener en el transcurso del tiempo una institucionalidad mucho mejor, ¿cierto? Y no se trata de ser mediocre, decir es que tenemos una institucionalidad mejor que la que tiene Cali o la que tiene Bogotá, entonces por eso pero hay que reconocer que hemos tenido una institucionalidad que en mayor o menor medida ha funcionado para canalizar ese desarrollo económico en una estructura de bienes públicos y de servicios públicos mucho mejor que muchas otras ciudades de Colombia, que nos falta muchísimo, sí, pero lo que tenemos en transporte público no lo tienen la gran mayoría de ciudades latinoamericanas. Lo que tenemos con EPM, que es pucha, la joya de la corona de tener ese ingreso de EPM para este municipio todos los años, eso no lo tienen todas las ciudades latinoamericanas. Nosotros tenemos una cantidad de cosas, más allá si Nutresa se va o no se va, o sea, etcétera. No dependemos de un par de empresitas. Ya no dependemos de eso, y yo creo que eso es parte del diálogo que le encanta generar al actual alcalde, es que aquí hay un grupo de... O sea, compare lo que generan estas empresas en empleo comparado con todos los microempresarios y medianos empresarios de la ciudad que estamos haciendo cosas. O sea, a la larga son importantísimas y nadie va a decir que Nutresa no es importante para el país, pero las plantas de Nutresa no están ya en Medellín solamente, o sea, las plantas de Nutresa están en todo Colombia y en Latinoamérica. Y Bancolombia genera muchos empleos acá, pero genera empleos en todo Colombia, en toda Latinoamérica. O sea, y el empresario del común, no sé si antioqueño o colombiano, digo empresario del común porque es que la mayoría de los empresarios no son de élite ni están pues hablándole al oído a un ministro, han querido ser muy apolíticos, ¿no? Y como sentir que el gobierno va por allá y que los empresarios van por acá. Un empresario está concentrado en su emprendimiento y no lo afecta mucho el cambio de alcaldía, el cambio de cuatrienio, el cambio de política pública. Yo creo que eso es un tema, es curioso porque sin tener el conocimiento de la gran empresa, porque nunca he trabajado en ella y nunca he tenido, digamos, una conexión directa pues con la gran empresa, lo que uno ve desde afuera a través de ProAntioquia y etcétera, uno ve que la gran empresa antioqueña siempre le ha gustado vincularse mucho con la institucionalidad, ¿cierto? Vincularse en el sentido de que se vincula con las universidades, y AFIT pues es una universidad que arrancó a la larga liderada por la gran empresa antioqueña, que ProAntioquia se preocupa por aportar o por opinar o por etcétera, y o sea, que están en cierta forma vinculados, pero siempre con mucha cautela de no vincularse más de la cuenta, ¿cierto? De no decir, pucha, es que nosotros estamos nombrando al alcalde, nosotros estamos nombrando a eso, y eso ha sido, digamos, yo creo que sano.
pero no le ha valido nada en este momento porque ya de todas los están encasillando como si fueran esos grandes creadores de alcaldes y de gobernadores y etcétera. Y pues yo creo que por lo que he visto no creo que sea así, pero el empresario mediano y pequeño creo que sí pecamos mucho. Sí tenemos, y yo creo que es difícil pensar en el cómo, ¿cierto? En cómo nos vinculamos con la institucionalidad, digamos, gubernamental y social de la ciudad, y en eso sí hay mucha diferencia. O sea, yo veo, por ejemplo, que yo viví en Estados Unidos y estudié en Estados Unidos, hay un trabajo mucho más cercano entre fundaciones, empresas, entre entes gubernamentales y empresas medianas, entre las cámaras de comercio, por ejemplo la Cámara de Comercio de Medellín. O sea, es muy lejano. Me preguntas a mí, yo no sé qué hace la Cámara de Comercio de Medellín, o sea, yo no sé cómo puedo vincularme a la Cámara de Comercio de Medellín para aportarle al crecimiento empresarial de la región, no sé, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo que no lo hagan, simplemente no sé cómo hacerlo. Y muchos gremios se vuelven un tema de muy gran empresa, donde no hay gremios de mediana empresa, donde creamos sociedad juntas, donde creamos diálogo juntos, donde tengamos un espacio donde podamos hablar en momentos de crisis con diferentes locutores de partes de la sociedad. O sea, no sé si de pronto estoy hablando por mí, porque o sea, hizo que yo pues he estado conectado con temas políticos y he hablado y tengo muchos amigos que están en el mundo político, etcétera. Pero yo creo que de pronto sí pecamos en eso. Yo no creo que las empresas se deban meter en política electoral necesariamente. O sea, yo creo que eso no es nuestro deber en la sociedad. Yo creo que entrar en política electoral, y creo que hay mucha gente que estará en desacuerdo conmigo, pero pues en mi opinión las empresas no tienen por qué meterse en el tema de política electoral como una institución más. Lo que sí nos tenemos que meter es como una institución social en el trabajo con el gobierno, con las entidades no gubernamentales, con las universidades, y cómo generamos esas sinergias para que entendamos que somos una comunidad y todos estamos trabajando para el mismo lado, ¿cierto? Y dónde están esos foros para que la pequeña empresa lo pueda hacer. La gran empresa lo hará por ProAntioquia, ¿cierto? Entonces dirá, pero pues a mí, o sea, yo ProAntioquia he tenido relación con ellos, pero pues yo probablemente no soy capaz de pagar lo que vale estar en ProAntioquia en este momento. Otra vez, sí hay péndulos, o sea, estamos en un mundo donde el péndulo, donde esa idea del gran desarrollo alrededor de la globalización se empezó a acabar, y estamos teniendo un retroceso que en algunos países es la izquierda, en otros países es el populismo de derecha, en otros países, pero es un péndulo que era natural que se diera. Ojalá, como te digo, que no destruya, y hay que trabajar mucho para que no destruya. Que el conflicto sea creativo. Exacto. Además. Ahí puedo pecar como de optimista extremo, pues, y lo veo así, por ejemplo, con muchos amigos míos que están preocupados con que, no sé, pucha, que Petro se monte al poder. No quiero entrar aquí pues en discusiones de Petro, no Petro, lo que sea, o sea, uno no puede vivir con miedo todo el día, o sea, uno no puede pensar que aquí, pucha, pues, nosotros, el mundo es muy complejo para sobresimplificar tanto, muy complejo para sobresimplificar tanto. Claro, y no está como tan centralizado el poder, ¿cierto? A veces un emprendimiento sigue sin que el gobernante, alcalde, presidente se dé cuenta. Y eso es otra cosa, que aquí idealizamos al gobierno. O sea, aquí todo, o sea, yo no sé si es porque hemos sido presidencialistas toda la vida, o porque le meten ahora en la cabeza que el presidente es un ser sobrepoderoso. O sea, ¿cuánta parte de la vida en verdad no se dirige alrededor del gobierno? ¿Cuánta parte importa eso en las normas sociales de cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo nos tratamos en la calle? Y cómo, o sea, ¿cuánto de nuestra vida depende más de las relaciones humanas y de muchas cosas que no están absolutamente ni siquiera miradas por el gobierno? No quiere que el gobierno sea importante, tiene que haber unas reglas bases, tiene que haber un Estado de Derecho, tiene que haber una capacidad. Es más importante el tema de la bolsa del café, sí, que el decreto que sacó. Pero hay veces, y yo creo que eso pasa mucho también con la crisis de Medellín. O sea, yo estoy de acuerdo, Medellín tiene una crisis política, social en este momento, pero creo que a veces le damos hasta más importancia de la cuenta, ¿sí me entiendes? A veces se nos olvida que mucho de lo que podemos hacer para combatirla no es un gran discurso o un gran movimiento, sino es mirarnos al espejo y decir, bueno, ¿cómo estamos trabajando todo el día a día? La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. Bueno, Jenny, ¿cómo te pareció esta entrevista? Como te decía, ahí hay unos esmeros, una cosa bonita, de dignificar otra vez el negocio del café, que fue tan importante para crear la ciudad, ¿cierto? Puede ser una categoría que ahorita no apreciamos tanto, pero
la industrialización de Medellín, si no, Medellín no existiría. Si no se hubiera industrializado, pues seguiría siendo un estadero en la carretera. Sí, Lucas, y sobre todo porque a mí el tema, bueno, yo te mencionaba pues que a mí la ruralidad, lo campesino, me interesa mucho, han sido unas búsquedas desde lo popular que me ha llamado bastante la atención, ¿cierto? Sobre todo pues porque mis tíos han trabajado en fincas, ¿cierto? Han tenido sus, incluso, no café, pero sí el tema de los manguitos, ¿cierto? De la yuquita. Entonces es muy bello como cuidar el proceso, ¿cierto? La mística de una empresa que se construye pensando en los detalles, y eso para mí pues es muy interesante pensarlo, y escuchándolo pues se me venía a la mente como todos los procesos que se logran hacer y lo que se logra construir cuando se hace bien, cuando se hace de forma humana. Todo esto que él está pensando con el café, que además es muy característico de Antioquia, y que casi que alimenta, no sé, a todos los colombianos. A nosotros nos encanta el café, pero poco nos ponemos a preguntar por esas manos, por las que pasó, cómo se llamaba esa persona, y dignificar de nuevo como esas prácticas tan hermosas, y que creo que cada día deberían dignificarse más en lugar de estar más en... que sería muy interesante poder seguirlo poniendo en la agenda, el campesinado, la industrialización, que de alguna manera dignifica también un poco, y hacerlo bien, ¿cierto? Cuidando como lo artesanal, y la estética del café, desde que se produce hasta que uno se lo toma. Con lo que vamos a concluir temporada, en el siguiente programa, Jenny, a mí me llama la atención pues de la entrevista con Pedro Echavarría, y es que respetamos un poco como la diplomacia de los empresarios, de que no se quiere meter mucho en política ni criticar duramente pues a alguien elegido, pero es como que son capaces de ignorar a Daniel Quintero, de decir pues a este señor no hay que pararle bola, es una discusión entre políticos. Entonces como una posibilidad que nos da también la imaginación, y el empresario que dice yo no escucho noticias para no meterme como en el mundo de los políticos, que finalmente es una pesadilla, ¿cierto? De alguna manera está la pesadilla de los políticos y está el sueño, la imaginación de los artistas, pero en la mitad están los empresarios, desde Olivia Tobón hasta Pedro Echavarría, concentrados en la tarea. Y no sé cómo viste, me pareció muy interesante la entrevista, que él dice pues que es esa vaina de que algunos empleados le tengan terror a Petro, no sé qué, no va a pasar nada, Petro no va a influir en nuestra vida, estamos como magnificando también lo que logra ser un presidente, decía él. Dice, yo no me quiero meter en la discusión si Petro sí o Petro no, pero me parece súper ridículo que la gente diga, me voy del país, se me va a acabar la vida, y él dice, ¿por qué endiosamos la figura de presidente? Sí, es muy complejo también porque ¿cuál es la capacidad de decisión? Si tú me, y espero no equivocarme aquí con los grandes expertos, incluso contigo, pero yo creo que tiene más capacidad de decisión un senado que un presidente, ¿cierto? Porque un presidente puede generar unas agendas, puede de alguna manera también una opinión, pero de alguna manera también está controlado, y ese control no se puede salir de ahí. Entonces yo creo que el miedo también mueve más así, pero es entendible, Lucas, la división de poderes, pero también el orden constitucional, ¿cierto? Y cuánto se demora uno como en desenmarañar y en cambiar pues las normas importantes, uno, ¿no? Sí, sí, con una democracia muy debilitada, pero al fin y al cabo una democracia así sea mínima. No, pero recordar que en todo caso, independiente uno como la ideología que uno tenga, uno siempre va a decir, bueno, el Estado no se me va a meter al cuerpo, no se me va a meter a la casa, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se me mete el Estado en la empresa? Entonces hay como un margen de lo que estamos discutiendo, pero otra cosa que también es como el fuero de cada uno, ¿no? Y vende, Lucas, pues, y de pronto es entendible, él lo entenderá, muchas personas lo entenderemos, pero otras no. El tema de ese miedo tan básico, que es que juegan con lo primitivo también, juegan con, o sea, si vos tenés una familia, a mí, pues, miren, le va a quitar pues tal cosa. Los puntos éxito. A mí, pues sí, a mí ¿qué me van a quitar? Pero si yo tengo una familia, tengo unos hijos, tengo un pequeño auto, tengo una casa que he construido con el sudor de las horas que vale conseguirla, ese miedo
cae a lo más instintivo de mí, de perderlo todo, y seguramente, bueno, yo creo que tampoco me asustaría, pero hay muchas personas que sí, porque perder todo eso que algún día, y tampoco hay muy buenos ejemplos pues de eso. No, y no hemos hablado, pues yo no, vos sabes que yo no soy petrista, no le voy a dar campaña, sí. pero siguiendo la línea de Pedro Echavarría, que es una línea conciliadora, de tranquilidad, de no meter miedos, de no sacar lo peor de nosotros mismos, ni miedos, ni odios. Yo te digo una cosa, o sea, los gobiernos no hemos hablado de la expropiación que hacen los gobiernos de derecha, porque entonces todos los desplazados que tenemos en la ciudad es porque no les actualizaron a tiempo el catastro, porque no les legalizaron los predios, y llegó cualquier ejército, llegó cualquier narcotraficante y no tenía ninguna defensa jurídica. Entonces, digamos, la inseguridad jurídica en Colombia ha venido también mucho de la derecha, de la falta de un catastro rural, de las contrarreformas rurales, porque aquí no solo no hemos tenido reformas rurales, sino contrarreformas. Sí, que de alguna manera también alejan, y lo hablamos hace ratico, pero creo que es importante retomarlo, alejan al campesinado de la tierra, y que eso es muy grave, porque pues, digamos... Y eso de alejarnos de la comida. De la comida, y pues, porque, digamos que, ¿por qué tendríamos que ser todos, querer todos ser, médicos o abogados? Pronto ya no están tan cantantes famosos, de rap en un bus, o vendedores de minutos, porque eso ahí es donde terminan los hijos de los campesinos. Sí, pues. sí, en eso terminan, sí, claro que sí. Pues hay que dignificar el campo, y si vos querés dedicarte a ser un agrónomo serio, dedicarse al campo, tener una cultura popular de la tierra, ¿por qué no? ¿Por qué no dedicarse a eso? Cuando pues es muy complejo en todas sus aristas. Llega la columna vertebral, a ver si armamos este esqueleto. Medellín es una ciudad que ha logrado salir adelante gracias en parte al nacimiento de empresas a principios de los años 20 del siglo pasado. Los dueños de esas empresas, a su vez, hacían parte de la Sociedad de Mejoras Públicas, quienes apoyaban a las instituciones estatales en la planeación de la ciudad y en otras labores que eran propias del gobierno municipal, como la conformación del correo y de los bomberos. Esa libertad de acción era dada por el mismo Consejo Municipal. Es decir, que la ciudad estaba y ha sido construida en una simbiosis de relación público-privada, y que ha funcionado así desde hace mucho tiempo. A este modelo se debe hacer serias críticas y cambios, sobre todo en la relación de empresa con los ciudadanos y con los empleados con los que trabaja o los que les presta un servicio. Era y ha sido una relación muchas veces, si no podemos decir que todas, desigual, pero al mismo tiempo, en tiempos de su creación como empresas, y bueno, podemos decir que ahora están preocupadas porque la ciudad crezca para los ciudadanos y mejoremos su calidad de vida. Muchos han sido artífices de la creación de hospitales, teatros, arborización, hacían barrios, y podemos hablar de muchos proyectos más, porque el valor de la riqueza y de ser de la élite estaba en ayudar al prójimo, algo que se esperaba del buen cristiano. Pero llegó el narcotráfico, y con él se llegó el trastocamiento de los valores sociales, en los que la valía o la importancia del ser humano radicaba más en el gastar para sí, comprar casas, motos, carros, lavadoras, y mostrar su dinero y poder para hacer para los demás. Aunque también se hicieron labores sociales con dichas empresas del mal, pero sí es claro que el mundo estaba cambiando también para mostrarnos que el ser rico era quien lo lucía más que quien construía para los demás. En Medellín, durante esas duras épocas, muchas de las empresas se quedaron y se amilanaron por el miedo, como no lo hicieron cuando poco a poco las empresas insignias de la región terminaban quedando en manos de capitalinos que iban poco a poco comprando acciones y terminaban incluso sacándolas de la ciudad. Ante esa amenaza y en la búsqueda de proteger a los menores accionistas, hicieron un enroque entre empresas, que ahora también ese propósito puede ser cuestionado. El estar muchas empresas acá nos permitió, a diferencia de otras ciudades del país, tener mayores posibilidades de empleo para sus habitantes, para que estos no salieran de aquí apenas terminaran la universidad, y que personas de otras partes pensaran vivir en este valle. Ahora tristemente vivimos una nueva arremetida contra las empresas, y sobre todo con las que hacen parte del llamado grupo empresarial antioqueño. Sí,
Entiendo que a esta unión entre ellas hay mucha tela para cortar en cuanto a su manera de crecer y de falta de protección de accionistas, pero no es justo pensar en cómo deben mejorar si nos basamos en mentiras. No es cierto que en los últimos 20 años esta empresa o quienes las dirigen han puesto los gerentes de las empresas públicas. No es justo decirlo ni con los gerentes que han estado y que han ayudado al crecimiento de la misma y que gracias a ello, a su trabajo, ahora somos EPM dependientes, ni con los alcaldes y su derecho, al ser los ganadores de las elecciones, a elegir a quien le dé confianza para manejar la empresa y la independencia, y con independencia. Creo que las críticas a la manera de dirigir una empresa deben hacerse. Esa búsqueda de crecimiento simplemente por crecer a toda costa debe reevaluarse, pero no es con populismo de mentiras que lo lograremos, y más que con eso ayudamos a que las empresas se vayan de la ciudad y con ellas el empleo. Y entonces, ¿qué nos queda? Vamos a escuchar a Armando Cano, un agricultor de San Cristóbal, pero además un estudioso del ejercicio, de la práctica de la agroecología. Nosotros en Morat tenemos mucho cariño con penca de sábila, con coliflor. Danos noticias porque a veces se desconecta uno en pandemia, se le va el tiempo. ¿Cómo va penca de sábila? ¿Cómo va coliflor? Bueno, la tienda coliflor, digamos que con la pandemia nos dimos cuenta o reafirmamos que el camino que hemos optado desde todos estos años es por donde es. Por un lado, la agroecología como una alternativa de producción saludable frente a todos los problemas de cambio climático, de lo que está pasando con las enfermedades cancerígenas y todo, generadas principalmente por el consumo de agrotóxicos. Y desde el modelo de comercialización, pues nos dimos cuenta que la pandemia antes nos fortaleció en el sentido en que pudimos permanecer organizados, comercializando permanentemente, nunca se ha interrumpido la comercialización, y eso también a los consumidores y los consumidores tuvieron, digamos, un mayor reconocimiento con el proceso que llevamos. La Corporación Penca de Sábila también, digamos, que mantiene su dinámica desde los procesos de acompañamiento a mujeres, a jóvenes, a comunidades campesinas, y también acompañando los procesos de incidencia en la ciudad, por ejemplo, como lo ha sido la defensa hacia la implementación del Distrito Rural Campesino, que fue esa figura que logramos que quedara incorporada en el Plan de Ordenamiento Territorial del año que se actualizó en el año 2014. ¿Distrito Rural Campesino comprende todos los corregimientos, solo este? Es una figura que está en el POT de Medellín y que contiene a los 5 corregimientos de la ciudad. Qué bien, interesantísimo. Y para los chicos urbanos que de pronto se van volviendo sensibles con el tema, muchas veces por entrar a la universidad, de ser vegetarianos, de no comprar ciertos productos, de no comprar tantas cosas de paquete, pues, o como industriales. ¿Qué tan posible es el sueño de la soberanía alimentaria? ¿Qué tanto vos en una finca como esta podés ser autosuficiente? Bueno, yo creo que, digamos, la expresión autosuficiencia al pleno pues es muy difícil, sí. Pero sí se alcanzan mayores niveles de autosuficiencia alimentaria. Ajá. Digamos que todo depende del modelo que usted empiece a implementar en las fincas. Nosotros aquí en la finca, desde que llegamos, empezamos con el establecimiento de esos cultivos de largo plazo, el plátano, el banano, el guineo, y ahorita últimamente introdujimos las hortalizas. Y prácticamente yo creo que es que de hace unos 6 meses nosotros no compramos un plátano. Qué bien. Entonces ya eso va mejorando esos niveles de autosuficiencia alimentaria en la finca, y lo mismo pasa con las hortalizas. O sea, si yo salgo a hacer un recorrido por toda la finca, en este momento llego aquí con plátano, llego aquí con yuca, con tomate, con cilantro, con lechugas. La posibilidad de desarrollos hacia lo turístico, y también
que nos permita a nosotros como familias campesinas promover la experiencia y generar otros ingresos adicionales por la atención de visitantes en nuestros predios, pues bienvenidos. ¿Se ven turistas por acá o no? ¿Se hospedan? No. No, digamos que el corregimiento de San Cristóbal todavía no es un corregimiento con ese modelo como si lo es, por ejemplo, Santa Elena. Claro. ¿Y por dónde podría empezar uno en veeduría? ¿Será que un punto esencial, una piedra angular ahí, es la forma como nuestros políticos negocian tratados internacionales y que en últimas van a un foro, un congreso y dicen, bueno, yo estoy supremamente desconectado del campo, ahí no está mi electorado y yo me quedo bien, me congracio, no sé, voy a quedar muy bien relacionado porque aquí le di todo a estos países para que nos metieran los productos o nos trajeran pues alimento sin aranceles? Es que es muy complejo, o sea, ya vimos lo que pasó con los tratados de libre comercio. Sí. Y fue una negociación en la cual se entregaron todos los beneficios a cambio de nada, ¿sí? Y que entonces estos gobernantes van pasando por sus puestos, por sus lugares de poder, haciendo, como decimos nosotros, ochas y panochas sin pensar en el futuro del país. ¿Piensan en el futuro de ellos? En el futuro de que les den un cargo en alguna de esas estructuras internacionales. Claro, entonces una consultoría. A uno cuando le dan las cifras de la tierra que hay en concesión minera en Colombia, en concesiones mineras en Colombia, uno entiende de verdad que es que hay una política de aburrir al campesino. De aburrir y de sacar a los campesinos de sus territorios. ¿Por qué? Porque el 90 o yo no sé el cuánto por ciento del territorio nacional ya está concesionado o está en solicitud de concesiones mineras. Entonces uno dice, ¿en qué están pensando los gobernantes? ¿Qué están pensando hacer con la tierra y con los territorios en este país? Y no es precisamente la producción agropecuaria. Entonces, a donde vamos es hacia un modelo importador de alimentos que se va a estallar. Se va a estallar por muchas razones y que ahorita la pandemia ya ha reflejado, por ejemplo, cómo incluso se ven desabastecimientos, como incluso pues asuntos de geopolítica como lo que está pasando en Rusia, con Ucrania, ya que ese es el contexto actual. ¿Qué pasa? La mayoría de los insumos agropecuarios de la agricultura convencional o química son derivados del petróleo. Entonces, ¿qué pasa también cuando estos conflictos globales se presentan? ¿Qué pasa con los alimentos? Entonces, yo creo que Colombia y el mundo se tiene que preocupar por el tema del cambio climático y por el tema de la soberanía alimentaria. ¿Cuántas emisiones podríamos generar trayendo maíz de Canadá o maíz de Estados Unidos a que si lo traemos de un municipio cercano? Total. Entonces eso en términos de cambio climático y de emisiones es muy significativo. Romper con esos modelos pues de alimentos que vienen desde zonas muy altas. Cómo las dietas y las loncheras de los niños y las niñas hoy en día se están componiendo, por un lado, de bebidas altamente azucaradas, llenas de anilinas, de colorantes artificiales, de alimentos súper salados como las papitas, los chistris, todos esos alimentos que son súper salados. Esos juguitos de caja también son muy malos, hay algunos buenos. Que yo sepa, todos tienen amarillos, colores químicos, amarillos, rojos, endulzantes, artificiales, conservantes. Porque digamos que tener un jugo natural en un empaque de esos por tanto tiempo, eso tiene que tener conservantes y otras sustancias. Entonces, ¿cómo esas loncheras podrían ser reemplazadas por bananos, por mandarinas, por naranjas, por frutas, por otros alimentos, digamos, más saludables? Y por ejemplo, San Cristóbal, todos los días San Cristóbal despacha para el occidente, los municipios de occidente, toneladas de comida, de cebolla, cilantro, todo, porque toda esta ruta del túnel es un sitio de despacho permanente de comida. Pero interesante mirar ese otro flujo, ¿no? Claro. De Medellín hacia lo que uno consideraría pues pueblos.
Claro, y eso no lo tienen contenido en las cifras oficiales. Entonces, así sea, digamos, todavía un porcentaje muy bajo el que aportemos en alimentos a la ciudad, sí somos más de 50.000 familias, personas que habitamos en los corregimientos de Medellín. Somos familias campesinas. 50.000 familias. Son personas, son 50.000 personas, 50.000 personas. Alrededor de unos 13.000 predios campesinos, que estamos todos los días produciendo alimentos. Y eso tendría que ser considerado como una política también de soberanía local. Claro. El panorama en términos de corrupción es muy desalentador, es indignante, repugnante ver lo que ha significado la corrupción en este país. ¿Y hay alguna utopía vigente para Medellín, una que podamos recuperar? ¿Se necesita una nueva? ¿Cómo se puede como unir la ciudad? Muchas veces yo confío más como en los movimientos ciudadanos, pues, que a que un político nos llegue como a salvar y nos llegue a... No, yo creo que, digamos, la utopía siempre tiene que estar ahí porque es la que nos permite movernos y digamos que mientras haya una posibilidad de organizarnos como movimientos sociales, que nos juntemos en hacer cosas desde lo local, concretas. Es que miren, lo que hacemos los campesinos ya cuando empezamos a eliminar los intermediarios y a venderle al vecino o a llevarle el paquete de alimentos directamente al consumidor, así sea en el barrio o en la comuna, ya eso es una ruptura, un modelo intermediario, y es concreto. Pero en eso tenemos que participar todos y todas, como nosotros como campesinos y campesinas nos organizamos, pero también en las ciudades como las comunidades se organizan en comunidades de consumo grupales, colectivas y de otras formas. Y a nivel político, yo creo que sí, hay una utopía y hay reflejos y hay cosas significativas que hay que valorar, por ejemplo la presencia de un movimiento político como Estamos Listas en el Consejo de Medellín, que eso digamos es un logro significativo. Medellín soñada. Sí, ¿cómo te soñás por la ciudad? ¿Cómo me puedes resumir eso en unas pocas frases? Bueno, tengo que empezar por una ciudad, desde mi forma y mi pensamiento personal, una ciudad que reconoce la vida y la presencia campesina, que reconoce el papel de los campesinos y las campesinas en una lógica de oferta de alimentos, de conservación ambiental, pero también en condiciones de acceso y dignidad en términos de acceso a los derechos. Una ciudad que le apuesta a modelos alternativos también, incluso de transporte, a modelos alternativos desde la educación, por ejemplo. Cómo pensarse el tema educativo que fortalece la cultura, que fortalece y recoge especialmente a los jóvenes en otras alternativas, digamos, de tener otras ofertas distintas a la delincuencia, por ejemplo. Bueno, una ciudad con otras condiciones ecológicas, por ejemplo. Es muy preocupante ver que cada vez estamos en una crisis climática en la ciudad y como por ejemplo las cifras de ventas de automóviles cada vez que nos presentan es mucho mayor y bueno, y eso como que va tomando una fuerza que como que no tiene reversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso en términos de una sostenibilidad en el tiempo? Pues sí, pensando también en las futuras generaciones. Una ciudad que no reprima los movimientos sociales, por ejemplo, los líderes sociales. Una ciudad donde las mujeres y las diversidades sexuales y de género tengan un lugar. Vamos a escuchar a Olivia Tobón, representante de venteros ambulantes en Castilla. Que, por ejemplo, Banco de las Oportunidades, si está en data crédito, está en eso, no le va a prestar. Y en cambio fomentamos si ellos prestan. Pero porque es que el círculo solidario son todo un grupo, si son 15 personas, 15 personas tienen que responder por el crédito que se les presta. Les presta hasta 2 millones de pesos. ¿Y cómo ven ustedes o los comerciantes informales, cómo ven el tema de las cajas de compensación?
se está organizando, eso lo están tratando de organizar como con seguros, con un seguro, con algo así, para que también los comerciantes informales tengan como un acceso. También hay unos ahorros que se llama el ahorro BET para la vejez. Entonces se está haciendo como esa integración, a ver, para que la gente no se quede tampoco en la informalidad. Y eso sí avanza, porque eso están hablando ya de como 10 años. Pues lo del BET sí está avanzando. ¿Y usted qué ha analizado en todos estos años como con la disputa del espacio público? Porque ahí no hay solo un interés, ahí también hay otros intereses, hay otros como banderas que la gente pues saca como a relucir, como bueno, que el andén esté disponible o la competencia con otros que sí tienen su local. Bueno, hay unas reglas y unas normas. Sí. O sea, yo no me puedo hacer, si soy informal, no me puedo hacer al pie de un restaurante vendiendo comidas, no lo puedo hacer, estoy afectando el local. Entonces, por eso ellos sí analizan eso, que si una persona va a hacer en esa parte, no afecte el que está hasta al frente. Porque es que el que está en el restaurante puede extender su actividad económica a la parte de afuera, entonces ahí no me podría hacer. ¿Sí me entiendes? Sí. Y la bandera ahora es que todo el mundo pague el APP. Sí, pague eso. Entonces bueno, esperemos a ver qué pasa. Y hay un primer paso que a usted le parecería importante dar, nosotros como sociedad, o si Olivia fuera alcaldesa, como algo más que le falte a la ciudad y que se pueda como implementar pronto, que uno pueda como tomar una decisión frente a eso. Pues yo creo que es que darle como más confianza a la gente, como que le dé la forma de que empiece por ejemplo, si empezó un local, que tenga como una amnistía de unos impuestos, que tenga como un tiempo de que la gente se pueda restablecer y pueda salir adelante. O sea, que si un establecimiento va a empezar, bueno, démosle 5 meses de alivio tributario, pues como se dice, para que la gente pueda en esa época poder crecer. Porque es que empieza y hasta que no tenga que todo, no puede empezar a trabajar como según el nuevo código de policía. Entonces es muy difícil. Y fuera de eso, empieza a pagar impuestos por eso, paga por lo otro. Si no lo hizo bien, entonces le sellan el negocio, entonces ya lo cerraron 3 meses. Entonces empezamos por eso. Claro. Si la gente no tiene conocimiento bien de cómo va a empezar el negocio, pueden llegar a cerrarlo de una. Yo voy a empezar un local, entonces si no o sea, ¿quién lo puede dar? Lo puede dar la policía, lo puede dar la asociación, lo puede dar la misma alcaldía si ellos lo solicitan, pero no hay esa publicidad para que la gente sepa de que si va a empezar un negocio, tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Tiene que ser que si, o sea, uno como comerciante preguntar, bueno, yo voy a abrir este negocio, entonces ¿qué tengo que hacer? Pero no, yo abro y entonces le llegó la policía, no, usted no tiene... Sí, de pronto porque le da susto ir a la Cámara de Comercio, no es que porque luego le empiezan a cobrar un montón de impuestos. Bueno, entonces primero tenían como una gabelita, o sea, usted abría solamente con la Cámara de Comercio. Ya usted tiene que tener Cámara de Comercio, derechos de autor, radicado de bomberos, radicado de sanidad, derechos de autor cancelado, o sea, todo. Doña Olivia, y ya para terminar, ¿cómo se puede hacer para que la noche sea cultural? Porque no sé si aquí les ha pasado, pero en algunas partes se arma la discusión de que de pronto el turismo está trayendo mucha prostitución o cosas que vuelven como la noche pesada. Eso se ve en todos los sectores, en todos. Sí. En unos más que otros, porque unos son más turísticos que los otros. Pero eso es normal, en todas partes se ve, entonces, y los de aquí se van para el poblado, los del poblado pueden venir para acá, eso es normal. Volvemos a lo mismo, ponen impuestos para todo. Si usted va a hacer una actividad cultural, empieza a gestionar los permisos para que vea todo lo que le van a dar. Entonces más bien se declina. Entonces, si hubiera como un acompañamiento por parte de la administración de que esos impuestos no fueran tan caros, la gente volvería otra vez a hacer las actividades lúdicas, las actividades que habían primero. Vuelvo y digo lo mismo, en las mismas alcaldías. Esa pues porque le tocó seguir lo mismo. Sí. Tener ese espacio que se nos reduzcan los impuestos o prioridades para ciertas actividades que se puedan hacer. Pero ahorita que estamos en época electoral, los candidatos o candidatas que proponen
más programas sociales, eso tiene que salir de los impuestos. Es que ese es el problema. Entonces la gente no piensa sino en impuestos, entonces nunca vamos a llegar a nada en ese sentido. Sí, entiendo. O al menos como darles a Gabriela a esas personas para que puedan crecer. Entiendo, es verdad. Escucha un nuevo episodio de Hasta el Hueso, todos los jueves en Spotify. Nuestro amado Martín Román, con Secretaría de la Utopía. Mi amado alcalde, desde la Secretaría de la Utopía he venido trabajando y hemos conversado mucho contigo sobre un modelo económico basado en la solidaridad y en el amor. Si bien no hemos coincidido en que el problema no es la propiedad privada, la pregunta que siempre nos hacemos es sobre la acumulación. Y creemos que un modelo de desarrollo no puede estar pensado en las desigualdades económicas tan reinantes y tan presentes en este país y en esta ciudad. Creemos que debe haber solidaridad, amor y fluctuación. Para eso se necesita industrias o actividades empresariales que garanticen empleos dignos y estables a las personas. Yo no sé si vos conocías esta parte de mi historia, pero sí la voy a decir aquí brevemente. Yo soy hijo de un obrero y una costurera. Yo nací en el barrio obrero de Bello y fui educado en colegio privado y en universidad. Gracias a las primas y cesantías y las luchas sindicales que hubo en el fabricato. Entonces, esa movilidad social se ha perdido en Medellín, porque hoy los empleos no son estables, son empleos basados en contrataciones por mano de obra, por producto terminado, donde no hay ni pensiones ni cesantías. Y eso hace que esta ciudad cada vez acentúe más las desigualdades. Por eso creo y estoy consciente, en estos días vi en el informe de gestión de la alcaldía cómo Medellín se va desindustrializando, pero la pregunta que tenemos que hacernos es cómo generar actividades empresariales que generen empleos estables. La salida es la famosa cuarta revolución industrial, que yo no creo en ella, pero digámosla que sí, pues creo en ella en Medellín. Me mata mi hijo si digo que no creo en ella, pero es que no creo que en ella en Medellín, puede que sí. Pero ¿cómo garantizar empleos estables frente a eso? Una ciudad no puede permitirse que sus actividades empresariales no garanticen empleos dignos y estables, porque nunca va a haber movilidad social. Y le tocaría al Estado suplantar muchas de las necesidades que hoy vemos: hambre, salud y educación. Necesitamos un nuevo modelo económico. Xavier Dior Calle para hablar de las bellezas de la política y la estética del poder. Hola, ¿qué tal mis amores? Qué bueno volver a estar aquí. La última vez que una amiguita mía me llamó, una gordita que es amiga mía, que yo la adoro a ella. Si vieran que me llamó y me dijo, ay, vos dándotelas de rica, diciendo que vas a la América a comprar y todo. Yo le dije, ay, mamita, me toca a veces, pero esa sí era la verdad. Ese día fui para allá y compré todo eso, pero me dijo, ay, mami, te van a creer que eres rica. Y yo, ay, no, qué vergüenza, ¿cierto? Porque una tampoco es pobre, pero tampoco es rica, pero era pues también para contarles lo que estaba pasando. Y lo que a mí más me da pesar es estos pobres campesinos, de verdad que sí. Es increíble cómo la están pasando y ellos son los que se joden. No, qué cosa. Pero rica no soy, mi amor. Rica de otras maneras, pero rica de dinero, no. Pero tampoco, pues, estoy pobre, pues no. Pero en este país, ¿quién no se podrá llamar pobre ya como estamos? La economía de culos para atrás, el empleo en América Latina. Yo estaba mirando una cosa, porque yo pobre, mija y todo, pero leo. ¿Quién dijo que los pobres no leamos? Es que leigamos. Que los pobres no leemos ni que hacemos las cosas. Hasta estuve leyendo pues de esa OPA, pues de la oferta pública y de adquisición. Yo no sabía que era eso. Y mientras que estaba leyendo
viéndolo eso, economía del empleo, yo, ay mami, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando con Sura y con Nutresa y con todas esas cosas? Pero yo de esas cosas no sé. Lo único que yo sé, mis amores, es que eso es un asunto que está como muy pactado y que dicen que los Gilinski esos que vienen de afuera y que los árabes y que yo no sé qué, pues se nos quieren tomar esto. Yo tampoco pues saco en blanco a los del GEA, pero esa gente ha sido responsable y de verdad que aquí en esta ciudad y en esta región y todo, los empresarios han hecho muchas cosas. Eso es lo que uno oye. Yo no sé, he visto pues algunas cositas en los barrios, que algunos construyen colegios y todo. Yo no creo pues como dice ese señor alcalde tan irresponsable. En estos días vi un trino que decíais que los del GEA que se querían robar empresas públicas y que menos mal que lo sacó y que yo no sé qué ese señor que se creerá. Ese se cree más que Jesús, que Jesucristo, no el Jesús el de la tienda, que Jesucristo. Ese cree pues que nos salvó, nos vino a mostrar el agua tibia, nos vino a decir que es que había luz aquí, que es que hay un cielo, que es que hay una tierra, que la tierra es redonda, ¿oíste? Este bobo sí se cree pues como de dónde salió con esa, que recuperó 4.000 billones y que fuera de los 4.000 billones, con 2.000 billones, que porque sacó a los del GEA de la Junta. Ay no, qué señor, pobrecito, como tan engrandecido, y como cuando uno es así, como que se ve, como que los otros lo ven más poquito, como poquito de espíritu. Volviendo a lo de la OPA, yo no sé qué es lo que está pasando, pero lo que sí sé es que esta economía va de culos, que va caída, que se quieren meter a como de lugar. Yo no sé si eso será bueno, malo, regular o 3/4, eso no lo sé. Pero yo sí quisiera que Chamamori y Jenny y Lucas me explicaran un poquito más sobre eso. Yo lo que veo es, como les decía la vez pasada, las cosas mucho más caras. El señor Duque diciendo que porque nos dio un salario de 1 millón, dice que ya somos millonarias. ¿Y cómo así? El salario mínimo y los costos a cómo están. Que señor, esa propaganda me parece tan ridícula, tan dolorosa también a la gente. Es que millonarios, que somos millonarios y cantan y no sé qué. De todas maneras, mis amores, seguimos y yo creo que lo que más nos debe preocupar es el empleo. Porque es que ahorita todos están hablando, pero es que no quiero hablar de las elecciones. Ojalá Lucas y Jenny me hagan preguntas de las elecciones. Estamos cagados y con el agua lejos. Chao pues, mis amores, nos vemos en la próxima. Bueno, pero espero que hayamos llegado hasta el hueso con esto del trabajo, del empleo, de la agricultura, del espacio público, los venteros ambulantes. Volver a las raíces y pensar esa nueva Medellín es muy importante. Yo creo que sí, estoy segura. Muchas gracias. Finalizamos con Hasta el Hueso. Comunícate con nosotros al email jaramillo.lucasconk@gmail.com y Twitter de Jenny con H _Duque.